No estamos en el vacío. O sea, somos producto de la historia, ¿no? ¿Y por qué desligarnos de eso? ¿Por qué no ver la otra parte, el poder? El título de esta obra, de este ensamblaje escultórico, que es como le suelo llamar, es Figura de Poder. Y con el tiempo, como que decidí expresarme desde el punto de vista de esa experiencia de vida, ¿verdad? Partiendo de materiales que de alguna manera las representen, ¿no? Y obviamente cantándole a la parte que a mí me interesa. Empecé entonces a incorporar objetos de la comunidad, objetos de mi familia, objetos personales, objetos de Puerto Rico, que tenían que ver con esa experiencia de ser un negro puertorriqueño viviendo en mi hermoso pueblo de Loíza. Había un sentido de solidaridad en esa época, cuando era pequeño, donde las actividades giraban en torno a cómo ayudarnos de muchas maneras. Un ejemplo sería mi casa. Poquito a poco la fuimos reconstruyendo con ayuda de los vecinos de la comunidad. Entonces todos nos organizábamos para por lo menos construir una columna. Próximo sábado, otra. Y así poquito a poco hasta construir la casa. Y esa solidaridad para mí es bien importante, ¿no? Hay elementos de la construcción. Recipientes para la mezcla de construcción. Hay una cuestión rítmica. Por ejemplo, de cómo el cubo se llena de cemento, se le da a otra persona y esa persona lo sigue llevando. Y casi siempre había música. Música, ¿no? Para establecer el ritmo. Compuse este ensamblaje, Figura de Poder, dándole énfasis al ritmo y la repetición de patrones, de colores, etcétera, de forma, porque me interesa el principio de ritmo, ¿no? Porque hay un vínculo con lo musical. Y en nuestra región, en nuestras comunidades, la música es sumamente importante. No solamente la utilizamos para divertirnos, ¿verdad? Pero también la utilizamos, por ejemplo, para protestas. ¿Cómo crear una forma que contenga muchas cosas? ¿Cómo crear una imagen que de alguna manera simbolice, ¿no?, esa identidad que siempre está formándose, que nunca está quieta? Para mí, esos disfraces tienen que ver mucho con el egungun, es decir, con el regreso de los antepasados cada año a la comunidad para de alguna manera comulgar con los vivos. Así lo veo yo. O sea, sí, me encanta. Y dentro de ese grupo, el Vejigante, para mí está bien vinculado que está con el Gungun. Así que todos los años nos disfrazamos, ¿verdad? Y al disfrazarnos, representamos a esos espíritus del ancestro que vienen con nosotros. Vejigante. Así que el Vejigante aquí estaría representado por los cuernos, porque es bien, es una característica, ¿verdad?, del Vejigante, de la máscara de coco con cuernos, que van desde 3, 2, 1, variados, etc. Si algo me gusta de la estética del Egungun es que cuando se mueve el disfraz, crea muchas cosas, sugiere muchas cosas, ¿no? Cuando usted cree que atrapó un significado, de momento se convierte en otro. Me formé en mi casa, era el último que me levantaba y veía a todo el mundo trabajando en la sala, ¿no? Mi abuela con una máquina de coser, haciendo trajes para niños. Mi madre era artesana y también costurera. Ella trabajaba con fibras. Mi tío Juan era ebanista y mi otro tío, Luis, era el mascarero. La mano negra es un guante. El guante negro ha tenido un simbolismo bien importante en las luchas, ¿no? Y específicamente de nuestras comunidades afro, ¿no? Aunque aquí no está con el puño cerrado, ¿verdad?, evocando el Black Panther, pero el hecho de que sea una mano negra, un guante negro, pues obviamente ahí está la relación. Yo tengo una idea, la quiero presentar, pero no quiero que esa idea se convierta en un significado fijo, como la vida misma. La vida siempre está fluyendo, ¿verdad? Y siempre estamos viendo, creando,
narrando y luego otra vez tenemos más experiencia. Hay una intención de ese fluir, de ser representado en el ensamblaje. ¿Pero por qué están en ese contexto? ¿Qué nos quiere decir la imagen? ¿Cómo me veo yo en ella? Son preguntas que quiero provocar. Sí, sí.